tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy vamos a tocar un tema que es posible que usted conozca por películas, hasta desde Robin Hood a películas más recientes. Quizás ha visto series de televisión. Bueno, puede ser diversas las formas por las que usted ha llegado a esto. A lo mejor ha leído algún buen libro de historia también sobre esto. ¿De qué les hablo? Bueno, las cruzadas. La sangre lleva corriendo miles de años por las tierras sagradas del Oriente Medio. Aquí están, grabadas en la tierra, las cicatrices de las batallas libradas entre tres de las grandes religiones del mundo. Pero la herida más profunda fue la causada por la guerra entre cristianos y musulmanes, iniciada a finales del siglo XI y que duraría 200 años. En juego estaba una pequeña franja de tierra de unos pocos cientos de kilómetros de larga, pero con un gran premio: Jerusalén. Esta guerra sagrada ha quedado ya en la leyenda, pero hubo quienes la vieron con sus propios ojos. Los grandes cronistas, de dos mundos diferentes, el cristiano y el musulmán, hablaron de grandes hazañas, grandes batallas, grandes guerreros, de hombres que darían su vida por su Dios. Fue un conflicto entre dos fes, el enfrentamiento entre la media luna y la cruz. Esto fueron las cruzadas. Y para acompañarnos en esta aventura, porque aquí a partir de las cruzadas hay muchas historias de aventuras de todo tipo. En este caso sería una del conocimiento, un querido amigo del programa. Me refiero al doctor Raúl Lombana, profesor titular de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Un placer que esté aquí nuevamente con nosotros y acepte todos estos retos que nosotros ponemos para ustedes. Y vamos a comenzar por el término cruzada. ¿De dónde salió el término de hacer una cruzada? ¿Que tiene algún significado? ¿Cómo se organizó esto originalmente? O sea, quizás hay motivos formales u oficiales, vamos a decir así, y son los mismos motivos oficiales, los motivos reales que llevaron a todo esto. ¿Cómo empezó esto? Vamos a llegar hasta el inicio de cuando empiezan las primeras, digamos, batallas ya en aquella zona. Bueno, el origen del término es muy simple y es por la cruz de Cristo, ¿no? Y conceptualmente hablando, tendría que decirte que las cruzadas son un proceso histórico, un fenómeno histórico también, que transcurre durante 3 siglos a partir de la convocatoria inicial de un papa determinado para rescatar los santos lugares donde transcurría la historia original de la cristiandad y que estaban en poder del moro invasor, del moro bárbaro, de los árabes, de los musulmanes, a partir de que el imperio árabe había ocupado una parte importante de lo que se consideraba el imperio bizantino, ahí en el Medio Oriente, y hay que rescatar ese sitio. Se produce un hecho muy curioso. Allí, en el año 1095, sabes que el imperio bizantino y Europa occidental estaban distanciadas, sobre todo había habido cismas y tal. Había un distanciamiento porque Bizancio es precisamente la parte de Europa que no cayó con el Imperio Romano, o sea, es el Imperio Romano Oriental, que además había crecido como imperio. De hecho, fue uno de los imperios más estables de la historia. Estuvo hasta el siglo XV, ¿no? Y Bizancio, que en esos momentos está muy bien, con capital en Constantinopla, muy estratégica en la zona del Bósforo, controla esa área del Medio Oriente. Y le pide ayuda al Papa Urbano II, que es un papa muy importante porque es el que viene después de Gregorio VII, el de la Reforma, de eso podemos hablar después,
le pide ayuda. Yo no te puedo decir categóricamente si es la primera vez que ocurre, pero es totalmente atípico, porque en Bizancio se practicaba un cesaropapismo clásico. O sea, no hacía falta acudir al Papa de Roma. Y el Papa de Roma es el padre de la cristiandad, es el dueño espiritual del mundo occidental. No quiere decir que tenga todo el poder del mundo, pero... Y en respuesta a esta petición de ayuda, porque los árabes han ocupado la ciudad de Jerusalén y los santos lugares aledaños, pues hay que ir a rescatar esto. Pero el asunto es que Urbano II ve en esta situación una oportunidad muy propicia para resolver muchos problemas que él tiene, muchos problemas que tiene Europa, muchos problemas que tienen los reyes de Europa, y convenientemente prepara todo diríamos, un buen paripé, en buen cubano, alrededor del concilio de Clermont en 1095, donde se las arregla para que sea bajo la aclamación popular con la frase Dios lo quiere en latín, pues se convoque a la primera cruzada. En ese momento no creo que ellos hubieran pensado si iban a ser 7, si iban a ser 5, si iban a ser 8. Creo que llamaron a la cruzada. Y a partir de ahí comienza esta historia, que es una historia, bueno, llena de misterio. A ver, los distintos reinos organizan ejércitos bajo el mando del Vaticano, o cada ejército era independiente. Cada ejército era independiente. Tenía un comando propio. Sí, porque dependía mucho de la relación que tenía el Papa con cada estado. Y básicamente, acuérdate que estamos hablando de la Europa de Carlomagno, ya no eran los tiempos de Carlomagno. Y hay básicamente dos Europas. Una Europa que está conformada por el Sacro Imperio Romano Germánico, que tiene una relación muy, muy complicada desde Otón I, desde el siglo X, bueno, un poco antes de lo de las cruzadas, con el papado, y el emperador del Sacro Imperio moviliza sus propias tropas. Ahí se ve enrolado un personaje importantísimo y muy llamativo, que es Federico I Barbarroja, la dinastía de los Hohenstaufen, famosísima en la historia del Sacro Imperio, y se ve involucrado Ricardo Corazón de León, en Inglaterra, Godofredo de Babillón, que es un personaje tremendamente importante en Francia, y los reyes. Pero a ver, el ejército del imperio de Carlomagno, Ricardo Corazón de León... No, Carlomagno ya no estaba. Bueno, del imperio, de este imperio, Ricardo Corazón de León iba en otro ejército, o era parte de ese ejército. Sí, ¿qué pasa? De la península ibérica fue alguien, de lo que es la zona germánica fue alguien, bajo el mismo mando, tenían mandos diferentes, se ponían de acuerdo qué iban a hacer militarmente cuando llegaban allá a la zona que iban a recuperar. ¿Cómo era que funcionaba esto? A ver, Taladri, esto es complicado, este tema que tú me has... Porque además no funciona igual en la primera cruzada y a medida que van avanzando las cruzadas. ¿Cuánto duraron las cruzadas? Las cruzadas duraron desde el año 1095, que te estoy diciendo, el siglo XI, hasta principios del siglo XIII, sí, mediados del siglo XIII. 3 siglos, ¿no? Sí, sí, bueno, las cruzadas realmente conocidas como cruzadas en la historia, porque si conversamos más a fondo el tema, te tendría que decir que a mi juicio la guerra de reconquista española es una continuidad de la cruzada. Y si te digo después que la conquista de América es una continuidad de la guerra de reconquista para los españoles, entonces es complejo el tema. Bueno, pero vamos a suscribirnos. No alcanza el tema, vamos a suscribirnos. concentrarnos en esto. Entonces, estamos hablando de que en principio la respuesta a lo que tú preguntas van en forma de ejércitos independientes a la primera cruzada. O sea, cada rey lleva su ejército con su sistema con su nobleza acompañante. Acuérdate que el sistema medieval es un sistema de vasallaje muy escalonado, muy organizado, pero muy vertical por encima de todo. Y un caballero solamente, sin pensar en un noble o en un rey, va con su escudero, va con su, ¿no? Con un séquito, ¿no? Y a partir de ahí, primero son los ejércitos oficiales. O sea, el ejército, Federico Barbarroja lleva un ejército del Sacro Imperio Romano Germánico suyo. Ricardo Corazón de León hace lo propio, pero allí, ya estando en Tierra Santa, ellos no se mezclan normalmente, pero como luchan por la misma causa, en el camino pasan muchas cosas. Yo creo que en la historia de las cruzadas es siempre importante lo que pasa por el camino. Porque otra cosa es que a veces los reyes llevan tropas que están autorizadas, pero no van exactamente con ellos, porque pertenecen a sus estados, pero están organizados en una cosa muy importante que hay dentro de este mundo de las cruzadas, que son las órdenes de caballería, las órdenes caballerescas que asisten, lo que van a hacer las órdenes de caballería en el futuro, que no son otra cosa que la manera previa de organización o la manera básica de organización que tienen los grupos religiosos y militares
para asistir a las cruzadas. Estamos hablando de los caballeros templarios, los hospitalarios, los caballeros teutónicos, los caballeros de San Jorge, que no vienen, o sea, después existirían también acá en España la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, o sea, las órdenes de caballería. Y originalmente estos son los grupos que tienen que cuidar a los soldados que van a combatir a los moros en las cruzadas. O sea, ellos tienen que cuidar el camino, garantizar sobre todo que lleguen al puerto de Jaffa y que de ahí lleguen a los santos lugares. Surgen originalmente para eso, por lo menos los templarios, que son los que más conocemos de todas esas órdenes, surgen para eso. Pero después todo esto se bifurca mucho. Y usted puede terminar peleando en la Cuarta Cruzada, usted puede ser inglés y usted puede terminar peleando bajo Luis VII, Luis VI de Francia. Porque hay un solo objetivo y hay dos claros polos que se enfrentan. Entonces el objetivo era reconquistar las zonas donde se desarrolló la vida de Jesús. Todo lo que tenga que ver con las Sagradas Escrituras, en tanto el Nuevo Testamento, bueno, Antiguo y Nuevo Testamento, pero sí, todos los lugares que tienen que ver con la vida de Cristo y de sus personajes asociados son concebidos como santos lugares, bajo ese nombre. Ahora yo le pregunto, ¿el objetivo declarado y público es ese? El objetivo es ese. Ahora, la pregunta es, que no se lo había hecho, el objetivo declarado y público es ese. Ahora, ¿el objetivo real o había otro objetivo que no se dijera públicamente? ¿Tenía algo esto que ver con economía, geopolítica o algo así? Tenía mucho que ver. Tendríamos que, sin demorarnos mucho en eso, pero tendríamos que hablar de la Europa que había en el siglo XII, a finales del siglo XI, perdón, que es una Europa que necesita con urgencia una válvula de escape a algo que está sucediendo. El régimen feudal tiene 3 etapas fundamentales. Se había establecido hasta el siglo X, desde la caída del Imperio Romano, y llega a su máximo apogeo posible, porque tiene límites en los siglos que van del XI al XIII, que son justamente estos siglos. Y hay un exceso demográfico en Europa. Hay la revolución del año 1000 había traído una serie de transformaciones que estaban poniendo en crisis el sistema feudal, pero además que estaban emergentemente llamando a la creación de estados fuertes, que eso no se iba a formar en Europa hasta el siglo XIV y XV, cuando aparezca el Estado Nacional Canónico. Y las contradicciones entre las reyesías y el papado son muy fuertes. Y las contradicciones en los feudos, en el seno de los feudos, son muy fuertes, las contradicciones propiamente económicas. Y hay una Europa muy convulsa. Se han creado las ferias, la Liga Hanseática en el Sacro Imperio, la economía está cambiando, se están atomizando las clases, los grupos sociales dentro del mismo sistema de vasallaje, y hay mucha población pululante. Y también está la iglesia en riesgo de ser juzgada constantemente por la gente a partir de un tema que después tú sabes que va a pasar mucho tiempo para que se dirima, tendría que llegar el siglo XVII con la reforma luterana y tal, pero el tema de la moral de la iglesia, un tema se te cuestionaba mucho, el tema de las indulgencias, el tema de los cobros que hacía la iglesia por sus servicios, y hay una censura muy fuerte a la ciencia, a la cultura, y constantes guerras, que sería lo más importante. Constantes enfrentamientos entre los reyes, entre ducados, entre gente que está muy cerca, incluso dentro del Sacro Imperio, que se supone que sea lo más organizado, los ducados tienen problemas. Y el Papa ve en esto la posibilidad de unificar a una cristiandad que existe, que funciona a sus efectos, porque en el feudalismo si funciona el sistema de recoger los tributos, o sea, de recaudar los tributos, todo está bien, pero esa Europa es convulsa, en cualquier momento puede haber una revolución. De hecho, después va a haber guerras campesinas en toda o en buena parte de Europa. Y el Papa y los reyes encuentran en esto 2 cosas. Una que es muy material, muy objetiva, que es la posibilidad de darle salida bajo esa causa de un enemigo foráneo que hay que combatir. Eso les permite unir a mucha gente de muchas clases que están desunidas aquí adentro, unirlas en una causa común hacia afuera, con un objetivo plausible, con un objetivo bonito, históricamente hablando, ¿no? O sea, avalado por la historia, según ellos, ¿no? Un objetivo de fe, que sería la segunda cuestión, pero por encima de todo para resolver un problema económico y político.
Ahora, aquí hay otra pregunta interesante que es ¿por qué la gente va a las cruzadas? Pero Porque eso nos explica por qué van los reyes y por qué va el Papa. a eso mismo, yo le iba a preguntar eso mismo. Pero ¿por qué va la gente? A ver, mucha gente que fue, sí eran convencidos Sí, cómo no. de que iban a rescatar algo que les pertenecía religiosamente, los lugares sagrados, etcétera. Y sí los movía. Iba más eso. allá. Y yo le pregunto, este análisis que usted hace, tan incompleto, ¿se hacía así? ¿Así hablaban los reyes y el papado de esa manera? ¿O es un análisis hecho desde la distancia ahora? Claro, es un análisis hecho desde la distancia. Me refiero que hablaban que tenemos tantos problemas y esta es la forma de resolverlos. Mira, ellos conocían sus problemas en cada área, en cada región de Europa Occidental, conocían muy bien sus problemas, el sistema de cobradores de impuestos, los missi dominici, los monjes que cobraban impuestos eran oídos también del Papa, o sea, la iglesia estudiaba mucho la situación, los reyes conocían algunos sus reinos. Yo creo que ellos empíricamente sabían lo que pasaba en sus reinos, pero acuérdate que el mundo medieval es un mundo muy fragmentado y cada cual está centrado en su relación con el Papa, si la tiene, que es casi todos los reyes importantes, y en los temas de fe. Yo creo que eran conscientes de los problemas que tenían, pero con una manera muy particular de diagnosticarlo y sobre todo con pocas opciones para resolverlo. Es un mundo muy violento, de muchos enfrentamientos constantes. Y sobre lo otro que has preguntado, a ver, sí, mira, yo creo que uno de los errores que ha cometido, con estos temas siempre la historiografía se equivoca dos veces, dice un gran historiador, maestro mío, nuestro, ¿no? Primero, cuando nos llega, antes de la Revolución Francesa, una historia escrita en el medioevo, o sea, escrita convenientemente, y luego cuando a partir de la crítica de la Ilustración hasta nuestros días hipercriticamos, o sea, hiperestudiamos el tema, rompemos con ese código y creamos otro mito. Con las cruzadas han pasado las dos cosas. Primero se le criticó mucho, o sea, se le justificó mucho. Después, a partir de la Ilustración, se les critica mucho. Imagínate, tú sabes que el movimiento ilustrado francés es anticlerical por esencia. Y las cruzadas fueron de las cosas más criticadas, más develadas, de hecho, con razón, ¿no? Porque, y aquí me adelanto en la respuesta, sí fueron un negocio, ¿cómo no? Pero luego, en los últimos años, hemos caído en lo contrario. O sea, esto no es una opinión que tienen que compartir todas las personas con las que tú hables del tema, pero es la mía. Yo creo que en estos momentos hay un conocimiento evidente y un consenso evidente de que las razones objetivas y las conveniencias de las cruzadas, y además su impacto, porque lo tuvo en toda la historia posterior, sobre todo impacto comercial, por solo mencionar un tema, en las ciudades del norte italiana que se benefician, ¿no? Pero hay un exceso de pragmatismo a la hora de observar los resultados de las cruzadas, una hipercrítica además de que a Europa no le sirvieron para nada, eso lo dicen algunos historiadores, ya no tantos por suerte, pero sobre todo no se considera lo que tú estabas preguntando ahora, que puede haberse dado el caso de personas, de grupos, de clases, de lugares, gente de lugares específicos que fueron a las cruzadas realmente de buena voluntad y así era como lo tenía pensado la iglesia. Porque habría que ponerse en el lugar de un hombre, de un escudero, por ejemplo, común, o un campesino del occidente europeo. Fíjate, eso te daba la oportunidad de hacer algo histórico y te daba la oportunidad de limpiar tus pecados. Porque a partir del 1075, un poco más adelante, 1175, un poco más adelante, hay otro papa que certifica oficialmente por bula que todo lo que tú hagas en las cruzadas por la cristiandad, incluso si no te sale bien, te exime de todos los pecados. O sea, tú puedes haber matado a tu Señor, tú puedes haber violado, tú puedes haber robado, tú puedes haber, que eso lo hace todo el mundo, obviamente, siendo tan rácana y tan dura la ley, ¿no? Con esos temas, la ley del Papa, quiero decir, tú puedes haber violentado la vida que te exige la Biblia llevar, o sea, o que te exige la iglesia llevar, mejor dicho, y sin embargo ahí cualquier pecado está redimido. Los señores se eximen de sus grandes pecados. La iglesia se exime de sus enormes pecados si es que es consciente de que los ha cometido. Los reyes se eximen de todos sus pecados y la gente común va de buena fe también a limpiar sus pequeños pecados, pero que en la vida medieval son muy importantes. No eran obligados, o sea, los soldados de menos clase no iban obligados donde los mandaban sus señores, o era voluntario, ¿cómo era?
Mira, el tema de la obligatoriedad es que es secular. A ver, es secular. Si nos ponemos a discutir si en el medioevo tú estabas obligado a pelear para tu señor, a conformar el ejército o no, en los códigos que conocemos del derecho actual no lo entenderíamos, incluso del derecho canónico romano, que no se aplicaba en todas partes. El asunto es que la participación en el ejército, las levas, que es como se le llama, son parte de los deberes seculares que tiene el vasallo. Acuérdate que es un sistema escalonado. Un rey puede ser vasallo de otro rey, un noble puede ser vasallo de otro noble, escalonadamente. Lo que sí no va a pasar es que un campesino sea vasallo de otro, porque entonces ya no sería una sociedad feudal. Pero entre los servicios que tú tienes que prestarle a tu señor está el de formar ejército cuando seas convocado para ello. O sea, que tú estás obligado, si eres un campesino dependiente en el medioevo, a participar de las convocatorias. Te libras un poco si vives en la ciudad y estás dentro del mundo comercial. Por eso es tan importante en esta etapa esto que se da el desarrollo de las ciudades, el comercio, la artesanía, porque la gente en las ciudades por lo menos lo vive de otra manera, ¿no? Pero no creo, yo no creo, Taladrí, en esencia, que la gente fuera obligada a las cruzadas. O sea, yo no tengo verificado en la historia, por lo menos, que haya mayoreado, que haya sido muy típico en las cruzadas, que en las ciudades europeas o en los campos europeos se hayan creado mecanismos para censurar al que no fuera a las cruzadas. Yo creo que se hacían levas y no dudo que cuando faltaba un poco en número la gente necesaria, pues se podían hacer sus levantamientos a partir de las obligaciones de los contratos de vasallaje. Pero en sentido general, con mucho miedo, con mucha expectativa, algunos sabiendo que no iban económicamente a crecer mucho, pero la gente iba a las cruzadas plenamente consciente de lo que iba. No. Ahora vamos a hablar de la otra parte. Ajá. Llegaron los cruzados a lo que es la zona hoy del llamado Medio Oriente, ¿no? Sí, el cercano Oriente. Ahí, sí. esa zona que... Alrededor de Jerusalén. Alrededor de Jerusalén, donde transcurrió la vida de Jesús. Bien, llegaron ahí las tropas de Europa. ¿Quién estaba allí? Esperándolos. ¿O quién gobernaba? ¿Quién estaba allí? Bueno, ¿Quién fue su rival? después de la primera cruzada, en la primera cruzada tienen que tomar Jerusalén primero. Y toman los Jerusalén. primeros, sí, toman Jerusalén. Jerusalén en las cruzadas es continuamente tomada por unos y otros con predominio del bando árabe. Pero cada vez que había una reconquista de Jerusalén por los árabes, había una cruzada más, ¿no? Muchas veces no se podía rescatar Jerusalén. En la primera cruzada se va literalmente a rescatar los santos lugares, pero con mucho énfasis en Jerusalén. Se conquista Jerusalén, un mérito importante de los primeros jefes de las cruzadas, y llegan las órdenes, estas órdenes de caballería, estas órdenes, y los caballeros hospitalarios, particularmente los templarios y los caballeros del Santo Sepulcro, esas tres, que son las tres primeras, adquieren tres funciones fundamentales. Una de ellas, que es la de los templarios, es cuidar a la gente que está llegando por el puerto de Jaffa hasta los santos lugares. Una vez que esto sucede, son estas órdenes las que dan, por eso el nombre cobija, reciben, albergan, hasta donde pueden alimentan y protegen militarmente, custodian, diríamos hoy, a estos hombres para que lleguen hasta sus destinos, ¿no? O sea que a la pregunta de a quién los espera, es eso lo que los espera. Eso está organizado. Después de la primera cruzada hay un rey, que eso es importante. Después de la primera cruzada, cuando toman Jerusalén, Balduino I, el Papa admite a un rey, admite a un patriarca, envía a un patriarca religioso también, para convertir rápidamente Jerusalén al mundo cristiano. Pero obviamente esto no va a durar mucho. ¿Qué pasa? Que eso se llama reino latino. Ya cuando esté el reino latino hay una estructura para recibir a los cruzados. Obviamente cuando vengan las demás cruzadas se va a aprovechar esa estructura. A ver, yo cuando decía la otra parte me refería a los rivales. ¿Quién estaba allí que fue su rival? ¿O quién fue su rival después que tomaron Jerusalén? Bueno, estaban los califas. A ver, yo creo que los califas que son figuras fundamentales. Pero de la parte árabe, el personaje más famoso con justicia es sin duda Saladino. Pero, ¿quién es? A ver, Saladino, ¿qué representaba? ¿De qué reino era? Es lo que representaba la herencia de Mahoma, viene de los abashíes, representa la herencia de Mahoma capaz de unificar bajo un solo mando a diferentes tribus y regiones, diferentes etnias que ya se habían integrado mucho. El mundo árabe ya estaba muy integrado en esos momentos. Cuando los árabes que estaban en los santos lugares ya venían muy integrados culturalmente, no traían ese problema. Y venían con una estructura de mando totalmente militarizada, que funcionaba también a partir de órdenes. Lo que pasa es que para ellos no se llamarían órdenes, serían una especie de sectas o de grupos, ¿no?
pero que también, por ejemplo, custodiaban, también tenían su sistema para custodiar los caminos, y tenían un sistema de administración, ahí donde ocupaban, ciudades determinadas, ¿no? Algunas de las ciudades importantes las crearon allí. Por ejemplo, cuando los templarios ocupen el monte del Temple, ellos van a estar ocupando, o se los dé el rey, se los obsequie, ellos van a estar ocupando el tercer lugar sagrado de los árabes, ¿no? Después de la Meca y Medina. Ese es el tercer lugar sagrado, aunque se hable menos de él. Y esa fue la sede de los templarios, por ejemplo, ¿no? Pero el mundo, lo más importante en esta cuestión que has preguntado ahora, es que es un espacio, es un relieve que está cambiando a partir de que los territorios son tomados por uno y otro bando. Digamos, vamos a llamarle un territorio en disputa. Ahora, Saladino era un rey. ¿Cómo era? ¿Cómo funcionaba? Saladino La otra parte, oficialmente sí es un rey. Oficialmente es un rey. Hay un libro muy famoso que yo le sugiero a cualquiera, que se llama Las Cruzadas vistas por los árabes, que es muy importante. Hasta que no te lo lees no entiendes estas cosas quizás, ¿no? Que lo explica. Saladín es uno de esos personajes que aparece en la historia del Medio Oriente, que cada cierto tiempo representa un liderazgo fuerte de algo que es lo más parecido del mundo a un emperador. Sus poderes son los de un emperador. Lo que pasa es que la estructura árabe política y militar es distinta. Funciona en base a generalatos, a conatos, a abadías, ¿no? Perdón, a cofradías, y está organizada de otro modo. Pero es un ejército, es una estructura militar, y pudiéramos decir que es, desde la cultura cristiana, es lo más parecido a un emperador, Saladín. Pero no lo es oficialmente, quizás por la nomenclatura de mando árabe. Económicamente, ¿qué significaba esa zona después que era ocupada por los cruzados? Por ejemplo, ¿significaba algo económicamente para Europa o no? ¿O significaba solamente recuperar la zona sagrada? Mira, esto es muy interesante lo que estás preguntando. Económicamente, yo creo que no todos los monarcas, no todos los reyes, no todos los papas quizás, fueron conscientes, y todos los ideólogos, ¿no? Fueron conscientes de la importancia estratégica que tenía en ese momento o en el futuro lo que estaban tratando de rescatar. Pero empíricamente sí sabían algo. Y es que esa era la frontera entre el mundo, entre Europa y el mundo oriental. Porque eso se lo había enseñado Bizancio. O sea, Bizancio, justamente cuando pide ayuda para la primera cruzada, está pidiendo ayuda para rescatar algo que siempre había sido su orgullo de tentarlo, que era ser la frontera cultural también entre Oriente y Occidente. ¿Te acuerdas de la Catedral de Estambul? Que es muy famosa. Y entre otras cosas es muy famosa porque tiene una estructura occidental, pero la cúpula es musulmana, ¿no? Es como una integración de las culturas. Hagia Sophia. Exacto. Santa Sofía. Y entonces... Ahí estamos viendo unas imágenes, porque ahí fue la primera gran catedral cristiana que se construye. Sí, claro. Después lo ocupan los árabes y se queda en una parte de una... Yo creo que un día vamos a tener que hacer un programa de Bizancio. Y ahí estábamos viendo unas imágenes. A ver, esto está distante de lo que estamos hablando. Sí. Lo que pasa es que yo te pongo el ejemplo de Santa Sofía, porque ahí se ve la mezcla de cultura, o sea, el encuentro de cultura. Pero es que esa era la esencia de Bizancio. Bizancio era un encuentro de cultura. Y Bizancio había perdido, como dijimos ahorita, ese control. Entonces ellos eran conscientes de que cuando ellos rescataran eso, ellos estaban rescatando el Mediterráneo para el mundo occidental, que era lo más importante. Pero quizás no calcularon todo lo que iba, porque se sabía que los árabes eran grandes comerciantes y además muy dinámicos, muy rápidos en la creación de sus redes comerciales, pero quizás nadie calculó el desarrollo que iban a adquirir las ciudades italianas y las grandes vías para transportar la mercancía desde el Oriente hasta Europa a partir de las cruzadas, que si me preguntas a mí fue el resultado más positivo que tuvieron. ¿Pero eso fue consciente? ¿Fue planeado o fue un Mira, yo creo que, a partir que salió yo te diría después que tomaron quizás a partir de la tercera, cuarta cruzada es más consciente, ¿no? Pero yo creo que en la primera cruzada, en los primeros momentos hay un conocimiento de determinados beneficios económicos que se supone esa área. La historia había demostrado durante muchos años lo importante que era económicamente, pero era un problema más de control estratégico. Mi criterio es que, al menos en las primeras cruzadas, el asunto era más hoy diríamos de geopolítica, ¿no? Pero cómo no, sí, había un beneficio económico y sobre todo se va a enriquecer
Bueno, como dice Voltaire, los hombres que no se... ¿Cómo es? Los reyes los personajes que convocan a guerras donde se conocen, ellos se conocen pero no se masacran, en lo que otros se masacran y no se conocen, ¿no? ¿Cómo terminó esta historia? Bueno, hubo 8 cruzadas y además hay un tema ahí muy delicado. Hay autores que hablan de 9 cruzadas. Realmente verificadas están 8 y la 8 está en discusión, si es propiamente una cruzada o si ya es otra cosa. Pero bueno, está bastante consensuado que son 8 cruzadas. Lo que pasa que también hay cruzadas fantasma y cruzadas, cosas que se asocian, que yo creo que sí son cruzadas. Por ejemplo, la tristemente célebre cruzada de los niños. ¿Qué es eso? Bueno, cuando yo no le quedaba mucho por decir al Papa o a los reyes de por qué se estaban perdiendo las cruzadas, porque también si lo vamos a evaluar, el saldo militar no fue precisamente para Occidente, excepto en la cuarta y quizás alguna otra. Resulta que mucha gente se pregunta también por qué no se logra o por qué se pierde tanto Jerusalén, o si es verdad que Salahadín y sus descendientes son tan temibles. De pronto a alguien se le ocurre decir que no se logran rescatar los santos lugares, no se logran retener porque las almas que estamos enviando son demasiado impuras y debe ser rescatado los santos lugares por almas puras, que los musulmanes no van a saber qué hacer ante almas puras cristianas, y se les ocurre mandar inocentes, mandar niños, ¿no? Niños. Niños. Ah, pero mandar niños de Niños Europa entre 9 y 14 años que eran parte de esa superpoblación europea. Muchos eran mendigos. Muchos eran mendigos. Pero bueno, también hay historias novelescas de tipo El Príncipe del Mendigo, de alguien que le hicieron una trampa y lo enviaron allí, ¿no? Pero sí, allí llegaron cerca de no menos de 8.000, 9.000 niños al sur de Italia para ser transportados en barcos a pelear, teniendo entre 11 y 14 años, a pelear con esos hombres de cimitaras, de yataganes, esos guerreros temibles que tú sabes que son los árabes, y que ni sus propios guerreros, ni los propios guerreros altos, grandes, fuertes y entrenados, a veces les era difícil combatir con ellos. Los niños van a... Pero Dios no va a permitir que a los niños... o sea, con los niños no van a poder. ¿Y qué pasó? Bueno, ese es el problema, que no llegaron. El problema es que los historiadores han buscado y buscado a ver qué pasó con esos niños, porque si es que se murieron por el camino, si es que perecieron antes, ¿no? Es que ya se conoce perfectamente, los estudios más recientes han verificado que siempre se sospechó que fueron vendidos como esclavos en el camino. En el camino. Sí, y lo más gracioso es que fue legal. O sea, existía. O sea, los mercaderes bizantinos podían vender como esclavos. Pero se los vendieron como esclavos a... A ver, en Bizancio, durante 8 siglos, la esclavitud y el feudalismo coexistieron, ¿no? Y había patentes de esclavitud que permitían hacer en determinadas áreas, determinada gente, negocios esclavistas. Y los niños fueron vendidos. Se sabe que llegaron al sur de Italia. A las cruzadas no llegaron. Nunca llegaron. Bueno, por lo menos ese grupo. Muy breve, ya no nos queda tiempo. ¿Qué pasó militarmente al final? Se difuminaron, se bifurcaron las cruzadas y no se recuperó ese territorio. Como territorio físico a dominar. O sea, ese mundo hasta hoy tú sabes que pertenece al Medio Oriente, o sea, los países del Medio Oriente. Europa no reconquistó esos territorios, pero sí las redes comerciales que creó, lo que se abrió, los caminos, las ciudades, los accesos, no solo a través del puente que significaban en Mediterráneo, sino con zonas muy lejanas, se multiplicaron. Y, sobre todo, rompieron ese esquema de que porque el mundo árabe era distinto al mundo occidental, esas rutas comerciales tenían que estar cerradas. Pero además, como hubo que hacer tantos arreglos y crear tantas redes comerciales para enviar hombres, recursos rápido a las cruzadas, dentro de la propia historia Europa occidental, las redes se desarrollaron mucho. Entonces el comercio mediterráneo creció mucho, la mercadería creció mucho y Europa se benefició mucho, por ejemplo, con la medicina. Sabes que hay una medicina árabe de Averroes, de Avicena, que es a veces un poco empírica también, el conocimiento de la cultura de ambas partes. Yo creo que hubo un intercambio cultural importante a partir de ahí. Yo creo que el mundo no fue igual después de las cruzadas. Bueno,
ya no nos queda tiempo. Yo le propongo rápido ir al momento ahora de los accionistas principales, como cariñosamente llamamos a los televidentes. Vamos ahí, vamos a ver, lo envía Migdalia de Ciego de Ávila y nos pregunta, ¿qué fue la orden de los templarios? ¿Por qué se habla tanto de ella? Bueno, muchas gracias por esa pregunta que le viene perfecto al doctor. ¿Usted estaría de acuerdo en responderle? Imagínate, a nuestra accionista? Sí, cómo no. Lo que pero pasa en otro programa, no aquí ahora. Bueno, aquí no hay tiempo. No, claro. Eso es lo que te iba a decir, que le puedo decir rápidamente, pero los templarios llevan una serie. A ver, la orden de los caballeros... Pero no aquí no tenemos tiempo. Estoy claro. La orden de... Sí, los templarios fueron una de las órdenes originales, o sea, de las primeras que existieron. Pero ¿está de acuerdo en hacer el programa? Bueno, sí, ¿cómo te voy a decir? A responderle a ella, pero en un programa. Sí, cómo no. Bueno, mire, sale, como tantas veces sucede, que de las preguntas... Es un tema muy interesante y muy manido, muy maltratado a veces, muy comercializado. En realidad, la orden de los templarios es algo muy serio en la historia. Bien, entonces, pactado un nuevo programa. Y ahora le invito rápido que vayamos al momento de las interacciones, donde mostramos cómo ustedes pueden interactuar con nosotros. Como siempre, dejamos para el final el programa de Radio Rebelde, donde va a estar el doctor este sábado. Ustedes y el doctor, sábado 12 y 15 del mediodía, doctor, como tantas veces ha estado, ustedes también, en vivo por Radio Rebelde, teléfonos abiertos, ustedes llaman, preguntan, opinan, intercambian. Vamos a tener la presencia de nuestro querido amigo allí, así que los espero, sábado 12 y 15 p.m. en Radio Rebelde. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Gracias a usted. Lo espero en este programa pactado de los templarios, que responde una pregunta a uno de los accionistas. Y ustedes, amigos, como cada semana, solo me resta invitarlos a que esto sea solo un inicio para que usted lea, busque, analice, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes. A 56 kilómetros de Nicaea, John Franz revela por primera vez el sitio, desde hace mucho tiempo perdido, de la batalla de Dorilaeum, la primera gran batalla de los cruzados. Este es el sitio. Tenemos que quitar todos los movimientos de tierra modernos y esta carretera. Es un lugar llano en la confluencia de dos valles. Encaja en todos los aspectos. Está incluso ligeramente húmedo bajo la tierra. Este es el lugar, aquí es donde tuvo lugar la batalla y nos encontramos en uno de los campos de batalla más decisivos de la era de las cruzadas. Aquel amanecer del 1 de julio de 1097, decenas de miles de turcos montaron un ataque frontal contra las fuerzas avanzadas de Bohemundo, acampadas en el fondo del valle. Los turcos cruzaron en tropel el campamento y atraparon allí a los cruzados. No importaba cuántos turcos mataran, puesto que los cruzados perdían a más hombres. Se enfrentaban a oleadas de soldados turcos de caballería que se les venían encima empleando un estilo de lucha con la que nunca se habían encontrado. No se trataba de jinetes normales, sino de arqueros montados a caballo. Esta inesperada nueva táctica estaba diezmando la unidad avanzada de Bohemundo, formada por 20.000 hombres. Pero los arqueros a caballo no eran la única sorpresa que los turcos les tenían guardada. El cómo hacían los turcos para disparar desde tan lejos nunca se ha entendido. Pero el doctor Taef al-Asari ha descubierto, escondida en un texto musulmán de la época casi desconocido, una referencia no muy clara escrita en árabe antiguo que podría resolver el misterio. El Nauquía.
El Naukia era un batallón dentro del ejército turco de soldados que lanzaban flechas con las piernas. El soldado se tumbaba en el suelo sobre su espalda y tensaba su enorme arco con los músculos de sus piernas y podían lanzar las flechas a unos 200 metros de distancia. A veces encontramos historias en los archivos que hablan de la desaparición de la luz del sol durante un par de segundos debido a la cantidad de flechas que caían. Pero desde fuera del valle se estaba acercando su ayuda. Al llegar los ejércitos de Godofredo y Balduino al valle, la fuerza de los cruzados aumentó hasta 50.000 hombres. Los turcos se encontraron, al menos potencialmente, entre el yunque y el martillo. Y en vez de enfrentarse a esto, prefirieron romper filas y huir. El gran número de las fuerzas cruzadas combinadas impresionaron a los turcos. Pero debemos decir que los turcos lucharon con una gran brillantez. Uno de los cruzados dijo: ¿quién hubiera dicho que alabaríamos a los turcos? Que eran tan buenos soldados que, de haber sido cristianos, habrían sido iguales a nosotros. Los cruzados se creían ahora invencibles. Uno de ellos escribió a su esposa confiado en que estarían en las puertas de Jerusalén en solo 5 semanas. No podía haberse equivocado más. Pasado un mes, se encontrarían aún a cientos de kilómetros de la ciudad sagrada y habría otros centenares de muertos, no a causa de las batallas, sino de los peligros del viaje.